historiador de la República del Perú, en 1931, uno de sus primeros ensayos sobre la evolución histórica del Perú lo tituló Perú, problema y posibilidad, que se convertiría, con el correr de los años, en lema y programa para referirse al Perú, y dice que años después, en 1958, se complementaría al publicar La promesa de la vida peruana y otros ensayos. Así, la República del Perú y su historia quedó oficializada como una colectividad que era un problema, y cuya solución era una posibilidad, que brindaba toda una promesa mayúscula y efectiva, de existencia digna y valiosa para todos los ciudadanos, nacidos en estas tierras de variados climas y múltiples razas y colectividades. Cosa que se viene repitiendo hasta con esas famosas frases, ¿no? Que todos repiten: hermanos, somos de todas las sangres, y así sucesivamente, palabras como van a ver. Bueno, así. Julio Kotler, en su magnífico estudio sobre el Perú, titulado Clases, Estado y Nación en el Perú, fechado en 1978 y publicado por el IEP, decía que los problemas de la sociedad peruana habían sido estudiados desde diversas perspectivas y con diferentes grados de penetración y lucidez. Estudios que abarcaban periodos anteriores a su constitución como república. En términos generales, cito, repiten de manera monótona los mismos síndromes, sentenciaba el destacado sociólogo Samarquino, recurriendo a términos tales como desarticulación, inorganicidad, dualismo, archipiélago, desintegrado, para caracterizar de manera sintética las notas básicas de esta sociedad enferma. Macera llegó a aseverar que el Perú no es sino un exceso semántico. Asimismo, señalan sus distintas formas de organización social como determinantes de situaciones plurales y heterogéneas, no integradas, las que llevaría a definir al Perú como un museo viviente. A todo esto se agrega la permanente inestabilidad política y la paradójica situación de un Estado centralista con gobiernos instables. Hay que seguir citando a Kotler, es un texto clásico, lo ha dicho muy bien. Por último, como derivación y causa de todo este listado de definiciones y deficiencias, se agrega la carencia de una identidad colectiva, con el consiguiente sentimiento de solidaridad nacional entre indios, cholos, mestizos, asiáticos, negros y blancos, costeños y serranos, burgueses, terratenientes, obreros, feudatarios y coluderos. En resumen, y tal como definieran simultáneamente durante la década del 70 un destacado profesional y un jefe militar, el Perú se encontraba en un estado colonial, a la espera de un modelador providencial. Este trabajo no concluye en su descriptiva y concisa introducción, ni pretende ser una historia social o política del Perú, aunque se funde en ella. Lo que se propone es encontrar un camino para dejar de ser forastero en este país. En 1979, Pablo Macera, uno de los historiadores mejor informados y más reflexivos de la historia del Perú, en el libro Conversaciones con Jorge Basadre, dice: de esta sociedad evolutiva, en oposición con Revuelta, saldrá sin duda una nueva historia del Perú. Basadre espera el día de su relevo, que también será el relevo de muchos de nosotros, pero puede estar seguro de no haber trabajado en paz. Manuel Burga, historiador y ex rector de la Universidad de San Marcos, presentando en diciembre de 2002 la iniciación de la República de Jorge Basadre como parte de los clásicos sanmarquinos, decía que para pensar al Perú como problema y posibilidad había que leer permanentemente la obra del afamado historiador Sarmiento, pues su lectura quizás nos enseña a mirar con mayor inteligencia el presente, concluyó el citado historiador, asumir colectivamente las dificultades, a entender el escenario contemporáneo y nos ayude, por la fuerza de su generosidad y esperanza en nuestro destino, a identificar los problemas del presente y a encontrar la clave del futuro para el Perú. Y uno de los problemas, entre los tantos existentes en el Perú, me ocuparé de estos, de la democracia como régimen político en nuestro país, es algo que no surgió como resultado
resultado de un proceso histórico en el que la comunidad va adquiriendo la madurez que otorga la experiencia cívica, vivida de manera saludable, buscando el bienestar material y psíquico de todos los miembros de la sociedad, reconocidos como ciudadanos que gozan de la igualdad de derechos y participan de las mismas obligaciones. Nuestra democracia es una de las tantas creaciones culturales que se han introducido entre nosotros sin mayor autenticidad ni arraigo tradicional, y que en la hora actual vive su peor momento de existencia, crisis o enfermedad, que nos lleva a preguntarnos si existe democracia en el país. Interrogante que formulo no por ser enemigo de la democracia, todo lo contrario. Hago esta pregunta por ser partidario de ella y buscar dar cuenta de la delicada y frágil situación en la que se encuentra y así hallar algún remedio a la misma. Prefiero parecer sospechoso de no creer en la democracia, a hablar y actuar como los políticamente correctos, o portaceros de esta nave que va a la deriva hace ya más de 200 años y que milagrosamente no termina por vivir para siempre. Para responder a la pregunta, primero me referiré a los orígenes de la democracia entre sus creadores, los griegos, y así poder comparar con ventajas y la que tenemos tal vez aquello que ellos crearon de manera maravillosa y efímera. Pues nada es para siempre ni tampoco se repite una y otra vez. Por otro lado, no debemos olvidar que la democracia necesita de educación y también educar, animar, si se puede, sus creencias, purificar sus costumbres, reglamentar sus movimientos, esencia sensatamente Alexis de Tocqueville, suplir poco a poco su inexperiencia con la ciencia de los negocios públicos y sus ciegos instintos con el conocimiento de sus verdaderos intereses, adaptar su gobierno a la época y al lugar, modificarlo de acuerdo a las circunstancias y los hombres. Tal es el primer deber que se impone hoy en día a aquellos que dirigen la sociedad. De lo contrario, la democracia quedará abandonada a sus instintos salvajes, creciendo como esos niños privados de los cuidados paternos que se crían solos en la calle de nuestras ciudades y que no conocen de la sociedad más que sus vicios y primer acá, la democracia entre los griegos. La democracia, nació en Grecia, concretamente en Atenas, entre el 508 a 507 a.C., como resultado de un proceso histórico, social, político y religioso, que se remonta hasta la época de los poetas Homero y Hesíodo, quienes vivieron entre el siglo IX y VIII a.C. Ambos poetas, en su canto, Oime, indicaban un camino, o dos, que conduce al mortal humano a lograr el objetivo más importante de su vida, alcanzar la virtud aristotélica, que al decir de Homero consistiría en ser decidor de palabras y autor de hazañas, que se convertiría en el ideal de vida en torno al cual los griegos serían plenamente conscientes de constituir una cultura autónoma. Diríamos en términos modernos, los griegos con Homero ya logran ser una nación. Miren, si los noveros del equipo. Nosotros, uno de los grandes problemas es que no somos nación. No somos nación, ¿qué democracia puede ser? Como dijera Platón, Homero fue, en el cabal sentido de la palabra, el educador de la época. Luego vienen algunas precisiones que no voy a entrar en detalle, pero sí, en la página 5, me refiero a los sabios, los 7 sabios, entre los que figura Tales de Mileto, uno de los primeros filósofos. Exaltaron la prudencia y la cautela en el obrar, y sus consejos estaban muy acorde con la moralidad que el dios Apolo aconsejaba. El saber político religioso de los sabios contribuyó en mucho que los griegos, en el proceso histórico de su existencia y después de intensas luchas sociales en torno al poder, entre finales del siglo VII e inicios del siglo VI a.C., resolvieron sus problemas de convivencia social confiando en la supremacía del logos, la palabra, que se convierte en el instrumento de poder y que da nacimiento a la forma, la comunidad, que
rige por la ley, expresión de la palabra y del diálogo de los ciudadanos entre sí. Entre los griegos, y en particular Atenas, era el lugar de Grecia, decía Platón en labios de Sócrates, donde hay mayor libertad para hablar. Y esta particularidad de Atenas como hogar de la más refinada civilización la sabían apreciar debidamente los griegos. Era cosa conocida, que en ninguna parte podía creerse uno a todo, agrega Jacobus, y con todo encontrar tanta resonancia y comprensión como aquí. Su principal presunción era que solo en Atenas se sabía hablar en el sentido más profundo de la palabra. Y en la época contemporánea solo nos queda reconocer que los griegos llegaron a vivir en una atmósfera de conversación abierta de Salvador Sánchez y discusión oral que nosotros apenas podemos imaginar. La gran secularización griega es el resultado de un fenómeno sin precedentes de intercomunicación humana. Los griegos, especialmente los atenienses, conversaron y discutieron todo el tiempo. Se embriagaban no solo con el vino, sino con la buena y agradable conversación, decía el helenista peruano Víctor Licarí, un auténtico filósofo en términos de filosofía especulativa. Desde sus inicios históricos hasta el momento de su plena decadencia, hablaba. En el amanecer de su cultura fue la palabra el instrumento privilegiado que los llevó a dialogar en términos políticos, filosóficos, pensando y hablando optimistamente sobre el presente y el futuro. Y en el momento particular de su extraordinaria cultura, no perdieron esa peculiar costumbre de dialogar, pero esta vez versaría sobre el final y el sentido del existente. Podríamos decir que los griegos agonizaron la democracia. Tanto régimen nuevo aparece en Atenas, atestiguada como fruto de la obra del reformador Clístenes, un aristócrata, que le va a dar la posibilidad para que intervengan en los asuntos políticos aldeanos, a los hombres libres, para cuya innovación política la tradición historiográfica utiliza tanto el término democracia como los términos isonomía e isegoía. Cuando nace la democracia, no hay el nombre de democracia, lo que hay es los términos isonomía e isegoía. ¿Qué significa? Isonomía significa igualdad en haber satisfecho las necesidades materiales y espirituales o intelectuales. Materiales, es decir, vientre, bajo vientre, todos satisfechos. Y intelectuales, las necesidades metafísicas, religiosas. Es decir, cuando nace la polis y la democracia, hay jerarquías sociales, pero todos están satisfechos, todos están bien, están felices, en deimonía, todos, no hay miserables. La isegoría es la libertad de expresión, de hacer uso de la palabra en el ágora y también poder ser elegidos. La condición era tener tiempo libre y buen hablar. Es una comunidad que cuida el buen hablar. Tienes que hablar disparates, sin sentidos, utopías, cosas imposibles, cállate, retira. De tal manera que la democracia nace como una organización que da la posibilidad de la organización del demo, que es el isla. Hay detalles que no vienen al caso. Lo cierto es que 10 minutos. Lo cierto es que los griegos sufran sobre los persas, la filosofía es diálogo, y aquí es, no sabía, primera vez que vengo, no sé, ya había sabido, no sé,
mercadería. A que me vean y me toman fotos. No necesito eso. Soy vanidoso, pero no necesito que otros me reconozcan. Los griegos vencen a los persas, están orgullosos de todo eso, y los atenienses llegan a su máxima extensión con Pericles. Pero Pericles va a llegar también a el desastre. Motivo, la hibris, el buscar algo en demasía. Segundo capítulo, la democracia entre los europeos. Los europeos, ¿qué hacen en el Renacimiento? Resucitan los conceptos que han venido de los griegos, entre ellos la democracia. Siglo XVII empiezan a desarrollar, siglo XVIII los filósofos de la Ilustración empiezan a buscar la forma de organización, esta que llaman democracia, pero el problema está que en esas fechas ellos coinciden con el desarrollo industrial, que va a traer consigo una sociedad tecnocrática, tecnomorfa, una mentalidad, un paradigma que yo llamo mamón, de que van a participar capitalistas liberales y también comunistas dictatoriales. Es lo que permite entender la situación del mundo actual, globalizado, que ha entrado en una senda puramente tecnocrática, tecnomorfa, donde ya no interesa el uso de las palabras. Todo es mercadería, mercadería, mercadería. Y uno mismo tiene que mostrarse como una mercadería en el escaparate. Tercer capítulo, la democracia entre los peruanos. La República del Perú nació como una república sin ciudadanos, pues se excluyeron de la misma más de 9/10 partes de los peruanos. Solo los criollos mestizos fueron considerados ciudadanos. Los indígenas y los negros fueron excluidos de la ciudadanía. Además, fue producto de una oleada revolucionaria financiada por los ingleses para desplazar a los españoles, valiéndose de expediciones libertarias lideradas por venezolanos, colombianos, argentinos y chilenos. Nació la República del Perú, pero sin ninguna clase social que ejerza el poder, que se haga cargo del país, porque no quisieron la independencia. Como no hay ninguna clase que tenga claro lo que tiene que hacer, va a aparecer entonces el caudillaje militar. Ahí tienen el texto de Versalles de Iniciación de la República, que dice, miren las palabras que utiliza Marx, el caudillaje es la adaptación tropical de la democracia, es también la venganza de la realidad contra los cánones rígidos que se quieren trasplantar de tierras ultramarinas o de libros enfáticos. Es decir, querer vivir como los europeos cuando no nos corresponde, querer vivir organizadamente de una forma que no corresponde a nuestra tradición, que no hemos logrado resolver problemas básicos como la unidad de las razas, de las comunidades y hacer democracia. ¿Qué sucede? Gobiernos militares, aparece el movimiento civilista, el positivismo, que resulta ser, como dice José Gálvez, dice, los positivistas y miembros de la sociedad civil se expresan en la revista de Lima. En esta renombrada publicación, salvo los escritos literarios de autores nacionales, no aportaban nada original, porque es lora de repetición de los autores extranjeros y traductora fascinada de todo lo francés, impronta muy marcada entre los intelectuales de esta incipiente e inarticulada nación a la deriva, que sigue canonizando sus malos hábitos, creando así una tradición nada positiva. Nos saltamos a 1969, golpe de Estado, lo incipiente que había empezado a hacer en la UN de Terry se va al agua, fracasa el gobierno militar, vuelve la restauración de la llamada democracia, pero estalla el movimiento insurrecto de Sendero Luminoso, que es el movimiento insurreccional más importante de Sudamérica, comparable al movimiento de Tupac Amaru.
el régimen de turno, de manera casual, circunstancial, venció a Sendero Luminoso y empezó a ponernos en el mundo globalizado, puramente tecnificado, que busca dinero y más dinero. Un mundo en el que la codicia por el dinero lo inunda todo, nada hay que escape a su influencia, fomentando el individualismo como más perverso y deshumanizado, que trae consigo el trato entre mercancías, la corrupción por la obtención del dinero fácil y rápido, flagelo que se ha instalado en todas las instituciones tutelares de la nación, entre comillas, peruana, que de nación solo tiene la denominación, puesto que solo hay nación, al decir del padre de la sociología Comte, cuando hay una comunidad de seres humanos unidos en torno a un fin, programa o proyecto que se va realizando a lo largo de los años, propiciando un clima muy peligroso en el que se corre el riesgo de que estos problemas terminen por desgarrar los tejidos sociales que todavía dan sentido de pertenencia y de referencia a los peruanos. La educación, que es la que forja a los ciudadanos de mañana, es puramente tecnocrática. Lo han inundado todo esto y no hay palabra, no hay discusión, no hay conversación. En esta sociedad altamente tecnologizada, los medios de comunicación están sirviendo de manera extraordinaria para consolidar esta mentalidad práctica, consumista, hedonista y mercantilista, enemiga de aquella formación que conduzca a pensar en el verdadero sentido y dimensión del vocablo. Estamos asistiendo al desarrollo de una sociedad donde prima la imagen, dice Sartori en Homo Videns. No se desarrolla el pensar. Igualmente asistimos al abandono y negación de los valores morales, es decir, a la proliferación del mal y la ceguera moral, que va extendiéndose y ganando adeptos en un mundo fragmentado, en nuestro caso, un Perú fracturado, como lo llamaba Francisco Durán, y desarraigado como nuestro colectivo, donde los odios sociales y raciales se han exacerbado peligrosamente. Y hay que ver quiénes son los responsables de eso. En los últimos 25 años, ¿quiénes han exacerbado el odio entre peruanos? Y los prejuicios raciales. Pues hoy en día, un fantasma recorre el mundo, el fantasma del entumecimiento moral. A diáspora lo han llamado Zygmunt Bauman y Leonidas Tocqueville, sin noción de lo colectivo y lo más grave, una falta de respeto por la vida. Algo semejante a lo que vivieron los griegos, particularmente los orgullosos atenienses en sus horas más aciagas, aunque sin llegar a los extremos de la deshumanización de la hora actual. Tal era el desorden que se vivía en Atenas, que se había puesto de moda, según cuenta Aristóteles, el serio y obtuso partidario de la vigencia de la política, y convertido en una costumbre admitir que se es un sinvergüenza. Como hoy en día. Para decir, en palabras, por ejemplo, de Alan García, ¿qué culpa tengo yo de ser tan astuto para escapar de los juicios? ¿Qué culpa tengo yo? Hasta que lo descubrieron, mejor se suicidó. Deshumanización que es, sin lugar a dudas, en este mundo, el proyecto de la licuefacción del ser humano en un nuevo ser conformado de biología, física y cibernética, tal como lo denuncia Miklos Lukács en su última publicación titulada Neoente, Tecnología y Cambio Antropológico en el siglo XXI, libro que ha reseñado puntual y agudamente en nuestro medio Juan Antonio Bazán, docente samarquino de Ciencias Políticas, quien considera que este proyecto constituye el centro de la agenda progresista y el debate político del progresismo transhumanista. En una sociedad así, los programas sociales de compleja elaboración de los pensadores partidarios de los principios democráticos, como Tocqueville, Karl Popper, entre otros, u utópicos como Platón y Marx, resultan de una frivolidad equiparable a su irrelevancia. ¿Quién les va a prestar mayor atención y quienes los escuchan entenderán sus teorías o ideologías? Pero ¿existen aún las ideologías? ¿Acaso no estaremos instalándonos en el más profundo nihilismo negativo del que nos advertía Nietzsche con su enigmática afirmación Dios ha muerto? Todo este panorama, pues al final,
que se vislumbra parecería que le da la razón al provocador y apocalíptico Pepe Aro, el rebelde moral, como lo llamaba Alberto Escobar, quien en su novela Mañana, la raza, escrita en el 77 y publicada en 1984, nos presenta una ciudad limeña y una nación distópica, donde Tommy y Linda, miembros de la élite y representantes oficiales del poder económico y político en el Perú y el mundo, no comprenden absolutamente nada del mundo apocalíptico que vienen organizando y realizando. Un mundo completamente deshumanizado, en el que se habrían cumplido todos los 8 pecados, como denunciara Lorenz, que estaban cometiendo los seres. En condiciones así, ustedes podrán sacar sus propias denuncias. ¿Vivimos en democracia? ¿Estamos en condiciones de hacer crecer la democracia? ¿O andamos engañándonos mutuamente? Se me viene a la memoria, y aquí termino, señorita, una película que deben haber visto algunos de los que peinan canas, Babilón, basada en la novela de Henry Chávez. Qué pena que no haya lugar a preguntas. No hay diálogo. Que aquí acabe y nos vamos. Lo aprovechamos en diálogo. Ya, perfecto. Yo termino. A ver, pregunto. Si para eso vine. Para las preguntas. Filosofía es filosofar, y filosofar es pensar, y pensar es dialogar. A ver, mis exalumnos están aquí presentes. Vamos. Sí. Una pequeña nada más, ¿no? Si la democracia nace a través de una nación, actualmente estamos en un proceso de globalización y de unificación y de asesinato de la nación. Entonces, ¿cómo es posible la democracia? Añadiendo un poco más a la crítica que se ha comentado, ¿no? Porque ahora la ONU y los organismos internacionales ellos recomiendan cómo debe ser la vida en cada una de las naciones. ¿Qué es la democracia que se comienza? Claro, ese es uno de los más grandes obstáculos para consolidar no solamente la democracia, sino la globalización. Trae consigo la desaparición de los estados-nación. Y pobre de aquellas sociedades en que la globalización, en su última etapa, porque la globalización la inician los europeos con la llegada a América, con Colón, que sabía dónde llegaba. Menzi, Colón conoce los mapas que habían hecho los chinos en 1421 cuando dieron la vuelta al mundo. Sabía a dónde venía. Lo que no sabía era la magnitud de los reinos que habían acá. Ahí empezó la globalización. Luego siguieron los años, y en la última etapa de la globalización es evidente que estamos ante la desaparición de los estados-nación. Y decía, pobre de las comunidades a las que esta licuadora gigantesca las ha cogido sin identidad, como es el caso nuestro. Chao. Chao. Es como entrar al remolino sin saber absolutamente nada de natación. El que sabe nadar puede controlarse y en algún momento el mismo remolino te bota. Y que sabes controlar tú, te bota. Pero si no sabes nada, chao. Comparen nada más la reacción de los chilenos. En septiembre del año pasado estaban ya a punto de cambiar la constitución, todo, pero cometieron el error los izquierdistas, comunistas, progresistas, cometieron el error de hablar de nación plural. Evo Morales, su ideólogo. Los chilenos nacionalistas. Chao. Septiembre. Abril, totalmente ganó la derecha. Y la izquierda va a ser barrida. Si a eso le suman los problemas económicos y demás, chao, se acabaron. ¿Aquí se da ese tipo de reacciones? No. Porque acá estamos divididos y cada vez más divididos. Preguntémonos, ¿quiénes son los responsables de estas divisiones, de estos odios, que incluso impiden hasta los diálogos en la
familia. Sí, dime. Solo quería hacer un comentario, un regreso a la filosofía y a la democracia, en cuanto a los partidos políticos y a la ideologización de esta conferencia. Hablando de que, bueno, la democracia en Grecia, yo creo que no nació justamente por toda la teoría de Platón, sino quizás Grecia nació por la decisión de un solo hombre, Solón, porque cuando le preguntaron, vinieron todos los dictadores, porque en esa época eran reyesuelos y dictadores, ¿cómo se les llamaba? Hay un nombre, los tiranos. Los tiranos vinieron y le dijeron, ¿quieres ser el que nos gobierne tú, como presidente tirano? Y dijo, no, que nos gobiernen las leyes. Y solo por esa decisión nació Grecia. Ya. La democracia no nace como resultado de hacer caso a los intelectuales o seguir un libro. Platón, te equivocas en la referencia, es enemigo de la democracia. Por lo tanto, él no tiene nada que ver con la democracia. La democracia nace como resultado de un proceso histórico y efectivamente aparece en un periodo transitorio. ¿Por qué es enemigo de la democracia? Platón es enemigo de la democracia, porque él viene, porque él vive después de Pericles. Y Pericles lee el texto, Pericles entra en Gibris, concibe un proyecto desmesurado y lo lleva a la realidad, pero es costoso. Es costoso. Se ha calculado que solamente la Atenea del Partenón valía más o menos 400 millones de dólares actuales. ¿De dónde salía esa plata? De todo lo que recogía como ayuda y después impuestos a las otras ciudades. Hasta que llegó un momento que Esparta, que tenía otra forma de vida, aquí se acaba todo esto, guerra, la guerra del Peloponeso. Platón nace en el 427, la guerra del Peloponeso se inició en el 431 y va al 404. Platón vive como nosotros siempre en un momento de crisis. Pero decía, la democracia no nace porque lo dicen los intelectuales, los filósofos, no nace como un proceso histórico. En el momento en el que están que se pelean por el poder, algunos aristócratas toman el poder por la fuerza y le llaman tiranos. Y esos cuando toman el poder, por ejemplo, Pitágoras, toman el poder y empiezan a legislar para el bienestar de la comunidad. Entonces nace la polis. Y en Atenas van a hacer la democracia. Y a esos tiranos se los va a reconocer como los sabios. Porque han dado los consejos importantísimos, prácticos para alcanzar esta forma de vida armoniosa, que respeta a la ley. Ahora, hacer respetar la ley puede ser en democracia o puede ser en monarquía como eran los espartanos. En política lo que cuenta es el resultado, no la teoría. La política no es un asunto de verdad, es un asunto de carácter práctico. Esparta vivía bien, en Atenas también se vivía bien. Lo que pasa es que en Atenas, después de la guerra del Peloponeso, de la guerra médica, con Pericles va más allá y bueno, ¿qué quieres? ¿Que nosotros te sustentemos tus gastos? Vino la guerra. Pero no había ningún Solón en el Perú. Ahora, el caso de Solón es uno de los 7 sabios, ojo, que efectivamente su sabiduría práctica colaboró mucho para el forjar la polis y entre los griegos la democracia. Es Clístenes, el aristócrata que decide. Ha sido formado para mantener el poder como aristócrata, decide lo que trata, darle también la posibilidad de participar en el poder al débil, a su reino. Sí. Doctor, cuando una consulta, quisiera saber cómo se puede integrar dentro de la institución de la democracia con las bases ideológicas del comportamiento humano. Sabemos que los mamíferos tienen una forma de organizarse que tiende a la jerarquización. Entonces, ¿qué tan compatible es
el capítulo primero lo dedico a la democracia entre los vivos, porque ahí nace la democracia respetando las jerarquías sociales, respetando las diferencias naturales que compartimos con los mamíferos. Y hoy en día, en 2023, tenemos mucha información de carácter biológica y etológica. Negarse a las diferencias naturales es ser sumamente absurdo hoy en día. Sí, para entender un poco más el tema del paradigma mamónico, que me llama la atención, menciona lo que es el tema de los metarrelatos de Biosar con la cosmología. ¿Usted me niega o comparte esta lectura? Y en todo caso, ¿cómo poder entender un poco más el paradigma mamónico y que se puede superar esta etapa? Ya. Mira, lo del paradigma mamónico, la explicación me tomaría mucho tiempo. Y hay que ser ya realizado. Mi hermana, que yo no soy de la católica, mi hermana es la católica y ya me está llamando la atención que dice, y antes que nos expulsen, hay que retirarnos como debe ser. Muchas gracias. Aquí le falta la lectura, tengo todavía aquí algunos. Toma. Así, muchas gracias. Claro, le doy mi correo y me invitas a una conferencia.